El sol de marzo pegaba como martillo sobre yunque en el desierto de Chihuahua, y el aire temblaba como agua hirviendo cuando el capitán Esteban Moreno divisó la polvareda en el horizonte. Era el 15 de marzo de 1916, y llevaba 3 semanas persiguiendo fantasmas por todo el norte de México, siguiendo las huellas del hombre más buscado del país, Francisco Villa. «¡Allí está!», gritó Moreno a sus hombres, apuntando hacia una pequeña elevación donde se distinguía la figura solitaria de un jinete. «¡Es él! ¡Es Villa!». Los 50 soldados federales que lo acompañaban se removieron en sus monturas, nerviosos pero emocionados. Llevaban meses persiguiendo al Centauro del Norte sin éxito, y ahora, por fin, lo tenían a la vista. Solo, aparentemente desprevenido, como si estuviera esperándolos. Lo que no sabían estos soldados era que estaban a punto de protagonizar una de las trampas más legendarias de la Revolución Mexicana. Una trampa que Villa había estado preparando durante días, con la paciencia de un cazador y la astucia de un zorro del desierto. Pero vayamos por partes, porque esta historia comenzó 3 días antes, en una cantina polvorienta del pueblo de Santa Rosa. Villa estaba sentado en una mesa del rincón, con el sombrero echado hacia atrás y un vaso de mezcal entre las manos. No estaba solo. Lo acompañaban Rodolfo Fierro, su lugarteniente más leal, y una docena de sus dorados. Pero cualquiera que los viera pensaría que eran solo unos vaqueros descansando después de un largo día de trabajo. «Jefe», murmuró Fierro acercándose, «los federales andan muy cerca. Mis espías dicen que son como 50, comandados por un tal capitán Moreno». Villa sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado exactamente lo que buscaba. «¿50, dices? Órale, qué generosos. Casi me siento halagado». «¿Qué hacemos, jefe? ¿Nos largamos?» Villa tomó un sorbo de mezcal y saboreó el líquido ardiente antes de responder. «¿Largarnos? No, Rodolfo. Creo que ya es hora de darles a estos cabrones la lección que andan buscando». Fierro frunció el ceño. Conocía esa mirada en los ojos de Villa, esa mezcla de diversión y peligro que aparecía cuando estaba planeando algo grande. «¿Qué tiene en mente, jefe?» Villa se inclinó hacia adelante, bajando la voz para que solo Fierro pudiera escucharlo. «¿Te acuerdas del Cañón del Diablo, allá por el Cerro Pelón?» «Claro, jefe. Ese lugar donde...» «Exacto. Donde los apaches solían tender emboscadas a los españoles. Pues resulta que lo que funcionó hace 200 años puede funcionar ahora». Fierro comenzó a entender, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «¿Quiere que los llevemos hasta allá?» «No solo eso, Rodolfo. Quiero que crean que me tienen acorralado, que piensen que por fin van a cobrar la recompensa que tiene mi cabeza». Villa se puso de pie y caminó hacia la ventana de la cantina. Afuera, el pueblo parecía dormido bajo el sol del mediodía, pero él sabía que en algún lugar, no muy lejos, 50 soldados federales se acercaban como buitres oliendo carroña. «Manda a los muchachos al cañón», le dijo a Fierro. «Que se posicionen bien, pero que no se dejen ver. Y asegúrate de que tengan suficiente munición. Va a ser una fiesta larga». «¿Y usted, jefe?» «Yo voy a hacer de carnada». Fierro se alarmó. «Jefe, eso es muy peligroso. Si algo sale mal...» Villa le puso una mano en el hombro. «Rodolfo, llevo toda la vida siendo carnada. Es lo que mejor sé hacer». Esa noche, mientras los federales acampaban a solo unos kilómetros del pueblo, Villa se reunió con sus hombres en las afueras de Santa Rosa. Eran 30 dorados, los mejores tiradores de toda la División del Norte, hombres que habían peleado en Torreón, en Zacatecas, en Ciudad Juárez. «Muchachos», les dijo Villa con la voz calmada pero firme, «mañana vamos a darles a estos federales una lección que no van a olvidar jamás. Pero necesito que cada uno de ustedes haga exactamente lo que le digo, cuando se lo digo». Los hombres asintieron. Conocían a Villa, sabían que cuando hablaba con esa voz, era mejor escuchar y obedecer. «Urbina, tú y 10 hombres se van al lado norte del cañón. Contreras, tú con otros 10 al lado sur. Fierro, tú te quedas conmigo en la entrada. Y recuerden, nadie dispara hasta que yo dé la señal». «¿Cuál va a ser la señal, jefe?», preguntó Urbina. Villa sonrió. «Van a saber cuál es cuando la vean. Al amanecer del día siguiente,
Villa cabalgó solo hacia el Cerro Pelón. Era una elevación rocosa que se alzaba como una pirámide natural en medio del desierto, con el famoso Cañón del Diablo serpenteando por su base como una cicatriz en la tierra. Se posicionó en la cima, donde cualquiera podía verlo desde kilómetros de distancia, y esperó. No tuvo que esperar mucho. El capitán Moreno y sus 50 hombres aparecieron en el horizonte como una mancha oscura que se movía lentamente por el desierto. Villa los observó a través de sus binoculares, estudiando su formación, contando sus armas, evaluando a su comandante. Moreno era joven, tal vez de 30 años, con el bigote recortado y la postura rígida de un militar de academia. Villa había conocido a muchos como él, valientes pero inexpertos, llenos de teorías pero escasos de práctica real. «Este va a ser más fácil de lo que pensé», murmuró Villa para sí mismo. Cuando los federales estuvieron lo suficientemente cerca, Villa hizo algo que los tomó completamente por sorpresa. Les gritó: «¡Órale, federales! ¿Andan buscando a alguien?». Su voz resonó por todo el desierto, clara y desafiante. Los soldados se detuvieron, confundidos. Era posible que Villa los estuviera provocando abiertamente. El capitán Moreno levantó sus binoculares y enfocó la figura en la cima del cerro. Ahí estaba, sin duda, Francisco Villa, el hombre más buscado de México, parado como si fuera el dueño del mundo. «¡Villa!», gritó Moreno. «¡Estás rodeado! Ríndete y te garantizo un juicio justo». La risa de Villa se escuchó por todo el desierto, una risa ronca y genuina, que hizo que algunos de los soldados federales se sintieran incómodos. «Juicio justo. Órale, qué chistoso. ¿Como el juicio justo que le dieron a Madero? ¿O como el que le dieron a Zapata?». Moreno sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Este bandido se estaba burlando de él frente a sus hombres. «Última oportunidad, Villa. Baja de ahí con las manos en alto». «¿Sabes qué, capitán?», gritó Villa. «Mejor sube tú. Aquí arriba se ve muy bonito el paisaje». Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Espoleó su caballo y comenzó a bajar por la ladera del cerro, no hacia los federales, sino en dirección opuesta, hacia el Cañón del Diablo. «¡Se está escapando!», gritó uno de los soldados. «Tras él», ordenó Moreno. «No lo dejen escapar». Los 50 federales se lanzaron en persecución de Villa, levantando una polvareda que se veía desde kilómetros de distancia. Era exactamente lo que Villa quería. El centauro del norte cabalgaba como si el mismo diablo lo persiguiera, pero en realidad estaba controlando perfectamente el ritmo de la persecución. No iba tan rápido como para perder a los federales, pero tampoco tan lento como para que lo alcanzaran. Era un equilibrio perfecto, el equilibrio de un hombre que había convertido el arte de la guerra en una danza mortal. ¿Qué harías tú si fueras el capitán Moreno en ese momento? ¿Seguirías persiguiendo a Villa o sospecharías que es una trampa? Coméntalo aquí abajo. Detrás de él, los federales galopaban como locos, convencidos de que por fin tenían a Villa en sus manos. El capitán Moreno iba al frente, con los ojos brillantes de emoción. Podía ver la recompensa, podía imaginar las condecoraciones, podía sentir ya el peso de la gloria sobre sus hombros. Lo que no podía ver eran los 30 rifles que lo esperaban en el Cañón del Diablo. Villa llegó a la entrada del cañón y en lugar de internarse en él, se detuvo. Se volvió hacia los federales que se acercaban y les gritó: «¡Órale, muchachos! ¿Ya se cansaron? Yo pensé que los federales eran más resistentes. Era una provocación calculada, diseñada para que los soldados perdieran la cabeza y se lanzaran sin pensar. Y funcionó». «Ahí lo tienen», gritó Moreno. «¡Está acorralado! ¡Rodéenlo!». Los 50 federales se desplegaron en semicírculo alrededor de la entrada del cañón, exactamente como Villa había previsto. Estaban tan concentrados en su presa que no se dieron cuenta de que se habían metido en la boca del lobo. Villa levantó su sombrero en alto, como si fuera un saludo, pero en realidad era la señal que sus hombres habían estado esperando. Lo que pasó después fue rápido y devastador. Los primeros disparos vinieron del lado norte del cañón, donde Urbina y sus hombres habían estado esperando pacientemente. 5 federales cayeron antes de que los demás se dieran cuenta de lo que estaba pasando. «¡Es una trampa!», gritó alguien. Pero ya era demasiado tarde.
Los disparos comenzaron a llover desde todas las direcciones, norte, sur y desde la misma entrada del cañón, donde Fierro y sus hombres habían aparecido como fantasmas entre las rocas. El capitán Moreno se dio cuenta inmediatamente de la magnitud de su error. Había caído en la trampa más vieja del mundo, y ahora él y sus hombres estaban atrapados en un fuego cruzado mortal. «¡Busquen cobertura!», gritó. «¡Busquen cobertura!». Pero en el desierto abierto, la cobertura era escasa. Algunos soldados se tiraron detrás de sus caballos muertos. Otros trataron de refugiarse detrás de rocas pequeñas que apenas los protegían. Pero los dorados de Villa eran tiradores expertos, y desde sus posiciones elevadas tenían ángulos de tiro perfectos. Villa, mientras tanto, había desmontado y se había refugiado detrás de una roca grande en la entrada del cañón. Desde ahí podía ver toda la batalla, dirigir a sus hombres y de vez en cuando hacer algunos disparos certeros con su rifle. «¡Moreno!», le gritó. «¿Todavía quieres que me rinda?». El capitán, refugiado detrás del cuerpo de su caballo, no respondió. Estaba demasiado ocupado tratando de mantener vivos a sus hombres. La batalla duró 2 horas. 2 horas de fuego intenso, de gritos de dolor, de órdenes desesperadas y de la lenta pero inexorable reducción de las fuerzas federales. Villa había calculado todo perfectamente. La posición del sol para que diera en los ojos de los federales. La dirección del viento para que el humo de la pólvora los cegara. Incluso la hora del día para que el calor del desierto los debilitara. Uno por uno, los federales fueron cayendo. Algunos por las balas de los dorados, otros por el calor y la deshidratación. Al mediodía solo quedaban 15 de los 50 soldados originales, incluyendo al capitán Moreno. Fue entonces cuando Villa hizo algo inesperado. Ordenó alto al fuego. «¡Alto!», gritó. «¡Dejen de disparar!». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el viento del desierto y los gemidos de los heridos. «¡Capitán Moreno!», gritó Villa. «¿Quiere hablar?». Moreno, sudoroso y cubierto de polvo, se asomó cautelosamente desde su refugio. «¿Qué quieres, Villa?». «Quiero hacerle una propuesta». «¿Qué clase de propuesta?». Villa se puso de pie, completamente expuesto, pero confiado en que sus hombres lo cubrían desde todas las direcciones. «Usted y sus hombres están acabados, capitán. Pueden seguir peleando y morir todos aquí, bajo este sol de los 1000 demonios, o pueden escuchar lo que tengo que decirles». Moreno miró a su alrededor. Sus hombres estaban desmoralizados, sedientos, algunos heridos. Sabía que Villa tenía razón. Estaban acabados. «Te escucho». «Órale, aquí va la cosa. Ustedes vinieron a buscarme porque el gobierno les prometió dinero por mi cabeza, ¿verdad? Vinimos a cumplir con nuestro deber». Villa se echó a reír. «¿Su deber? ¿Su deber es perseguir a un hombre que pelea por los pobres mientras los ricos se hacen más ricos? ¿Su deber es defender a un gobierno que vende el país a los gringos?». Hubo un silencio. Algunos de los soldados federales comenzaron a murmurar entre ellos. «Dígame una cosa, capitán», continuó Villa. «¿De dónde es usted?». «De Michoacán». «¿Y tiene familia allá?». «Eso no es asunto tuyo». «Claro que es mi asunto. Porque apuesto a que su familia está pasando hambre mientras usted anda persiguiendo revolucionarios por el desierto». Villa comenzó a caminar lentamente hacia los federales, con las manos en alto pero sin miedo. «Mírenme bien, muchachos», les gritó a todos los soldados. «Yo también fui pobre. Yo también tuve hambre. Yo también vi a mi madre llorar porque no tenía que darnos de comer». Se detuvo a unos metros del capitán Moreno. «La diferencia entre ustedes y yo es que yo decidí pelear contra los que nos tienen pisoteados y ustedes decidieron pelear por ellos. ¿Qué te está pareciendo esta historia hasta ahora? Dale like aquí abajo y suscríbete para apoyarnos a traer más legados del Pancho Villa». Moreno se puso de pie lentamente, con la pistola en la mano pero apuntando hacia el suelo. «¿Qué propones, Villa?». «Propongo que se vayan, que agarren sus caballos los que les queden y se regresen a sus casas. Que le digan a sus superiores que Francisco Villa se les escapó otra vez. Y a cambio, les perdono la vida. Y les doy algo más». Villa hizo una seña, y Fierro apareció con una bolsa de cuero. «Aquí hay 500 pesos de oro», dijo Villa, «para que se repartan entre ustedes».
para que sus familias tengan qué comer mientras ustedes deciden si quieren seguir peleando por los ricos o empezar a pelear por los pobres. Los soldados federales se miraron entre sí, incrédulos. Villa les estaba ofreciendo dinero después de haberlos derrotado. ¿Por qué harías eso?, preguntó Moreno. Porque ustedes no son mis enemigos, capitán. Ustedes son mis hermanos que están peleando del lado equivocado. Villa se acercó más, hasta quedar frente a frente con Moreno. Dígame la verdad, capitán. ¿Usted realmente cree que está peleando por la justicia? Moreno lo miró a los ojos durante un largo momento. En esos ojos vio algo que no esperaba. No odio, no crueldad, sino una especie de tristeza profunda. Yo solo sigo órdenes. Todos seguimos órdenes, capitán. La pregunta es, ¿de quién? Villa se volvió hacia todos los soldados supervivientes. Óiganme bien, muchachos. Cada uno de ustedes tiene que decidir por sí mismo. Pueden seguir persiguiendo fantasmas por el desierto, o pueden regresar a sus casas y cuidar a sus familias. Uno de los soldados, un muchacho joven que no tendría más de 20 años, se puso de pie. Señor Villa, ¿es cierto que usted reparte tierras entre los campesinos? Tan cierto como que el sol sale por el oriente, chamaco. ¿Y que construye escuelas? Y hospitales también. El muchacho miró a sus compañeros, luego de vuelta a Villa. Yo quiero irme a mi casa. Ya no quiero pelear. Villa sonrió. Órale, chamaco. Esa es la decisión más inteligente que has tomado en tu vida. Uno por uno, los soldados federales comenzaron a ponerse de pie. Algunos heridos, todos cansados, pero vivos. El capitán Moreno fue el último en levantarse. Villa, le dijo, si te dejo ir, me van a fusilar por cobarde. No, capitán, le van a dar una medalla por sobrevivir. Y usted va a saber que hizo lo correcto. Villa le extendió la mano. Moreno la miró durante un momento. Luego la estrechó. Que Dios te bendiga, Villa. Y a usted también, capitán. Los federales supervivientes recogieron a sus heridos, tomaron los caballos que quedaban y se prepararon para partir. Villa cumplió su promesa. Les dio el dinero y los dejó ir. Mientras se alejaban por el desierto, levantando una pequeña polvareda en el horizonte, Fierro se acercó a Villa. Jefe, ¿no cree que fue muy generoso? Esos cabrones vinieron a matarlo. Villa se quedó viendo la polvareda hasta que desapareció. ¿Sabes qué, Rodolfo? Hoy ganamos algo más importante que una batalla. Hoy ganamos corazones. ¿Cómo dice, jefe? Esos muchachos se van a ir a sus casas, van a abrazar a sus familias y van a contar la historia de cómo Francisco Villa los perdonó cuando pudo haberlos matado. Y sus hijos van a crecer escuchando esa historia. Villa se volvió hacia sus hombres que estaban recogiendo las armas y municiones de los federales caídos. Esa, Rodolfo, es la mejor propaganda que existe. No la que se escribe en los periódicos, sino la que se cuenta en las cocinas y en las cantinas. Esa noche, alrededor de la fogata en su campamento, Villa contó la historia del día a todos sus hombres. Algunos estaban de acuerdo con su decisión, otros pensaban que había sido demasiado blando. «Jefe», le dijo uno de los dorados, «¿qué pasa si esos federales regresan con refuerzos?» «Entonces los recibiremos como se debe», respondió Villa. «Pero apuesto a que no van a regresar». Y tenía razón. El capitán Moreno regresó a la Ciudad de México, reportó que Villa se había escapado después de una batalla feroz y pidió su baja del ejército. Se fue a su pueblo en Michoacán, donde abrió una escuela con el dinero que Villa le había dado. Años después, cuando Villa fue asesinado en Parral, Moreno lloró como si hubiera perdido a un hermano. Porque en cierta forma, así era. La historia del día en que 50 federales rodearon a Pancho Villa y terminaron cavando sus propias tumbas se extendió por todo México como pólvora. Pero la versión que más se contaba no era la de la batalla, sino la del perdón. Porque Villa había demostrado una vez más que la verdadera victoria no siempre se mide en muertos, sino en vidas cambiadas. 3 meses después del encuentro en el Cañón del Diablo, las repercusiones de aquel día seguían extendiéndose por todo México, como ondas en un estanque. En los cuarteles federales se susurraba la historia del capitán Moreno y sus hombres, y muchos soldados comenzaron a cuestionar por primera vez si realmente estaban peleando del lado correcto.
Pero no todos recibieron la noticia con benevolencia. En la Ciudad de México, en las oficinas del Estado Mayor, un hombre de mirada fría y bigote recortado leía el reporte de Moreno con creciente irritación. Era el general Aureliano Blanquet, uno de los militares más despiadados del régimen, conocido por su crueldad y su odio visceral hacia Villa. «¡50 hombres!», rugió Blanquet, arrojando el reporte sobre su escritorio. 50 soldados bien armados y entrenados, y ese bandido los deja ir como si fueran niños de escuela. Su ayudante, un joven teniente llamado Salazar, se removió nerviosamente en su silla. «General, según el reporte, Villa tenía una posición muy ventajosa y...» «Me importa un carajo la posición», interrumpió Blanquet. «Lo que me importa es que ese maldito revolucionario está convirtiendo a nuestros soldados en sus simpatizantes». Blanquet se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro de su oficina, como un jaguar enjaulado. «¿Sabe qué es lo peor de todo esto, teniente?» Que Moreno pidió su baja. Uno de nuestros mejores oficiales, convertido en maestro de pueblo por culpa de Villa. «¿Qué sugiere que hagamos, general?» Blanquet se detuvo frente a la ventana que daba al Zócalo. Abajo, la vida de la capital seguía su curso normal, ajena a las tormentas que se gestaban en los despachos del poder. «Vamos a demostrarle a Villa que la generosidad es una debilidad que se paga cara, muy cara». Se volvió hacia Salazar con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Prepare un destacamento especial, teniente. 100 hombres, los mejores que tengamos. Y esta vez no van a ir a capturar a Villa, van a ir a enviarle un mensaje». «¿Qué clase de mensaje, general?» «El único que entienden los bandidos como él». Mientras tanto, en las montañas de Chihuahua, Villa había establecido un nuevo campamento en un valle escondido entre los picos más altos de la Sierra Madre. Era un lugar hermoso y estratégico, con agua fresca de manantial y múltiples rutas de escape en caso de necesidad. El campamento bullía de actividad. Además de los dorados, había familias enteras que habían buscado la protección de Villa, mujeres, niños, ancianos que habían huido de la persecución federal. Era como una pequeña ciudad nómada, con su propia escuela, su hospital de campaña y hasta una herrería improvisada. Villa estaba en su tienda, revisando mapas con Fierro y otros de sus lugartenientes, cuando llegó un mensajero a galope tendido. «¡Jefe!», gritó el hombre, desmontando de un salto. «Traigo noticias urgentes». Villa levantó la vista de los mapas. «¿Qué traes, Joaquín?» «Los federales, jefe. Atacaron San Isidro». El rostro de Villa se endureció. San Isidro era un pueblo pequeño donde vivían muchas familias de sus soldados, un lugar que él consideraba bajo su protección. ¿Cuántos eran? «Como 100, jefe, comandados por un tal general Blanquet». Villa conocía ese nombre. Blanquet tenía fama de ser un carnicero, un hombre que no distinguía entre combatientes y civiles. «¿Qué hicieron?» El mensajero bajó la mirada. «Quemaron el pueblo, jefe. Mataron a todos los hombres que encontraron. Dijeron que era un mensaje para usted». Un silencio mortal cayó sobre la tienda. Villa sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Las mujeres y los niños?» «Los llevaron presos, jefe. Dijeron que los iban a usar como carnada para atraerlo». Villa se puso de pie lentamente. Fierro lo conocía lo suficiente para saber que cuando Villa se movía así, con esa calma terrible, era más peligroso que cuando gritaba y maldecía. «¿Dónde están ahora?» «Se dirigían hacia el fuerte San Carlos, jefe. Es una fortaleza vieja, pero bien defendida». Villa caminó hacia la entrada de la tienda y se quedó mirando las montañas. Sus hombres lo observaban en silencio, esperando órdenes. «Jefe», dijo Fierro suavemente, «sabemos que es una trampa». «Claro que es una trampa, Rodolfo. Pero es una trampa que no puedo ignorar». Se volvió hacia sus lugartenientes. «Blanquet cree que porque perdoné a esos soldados en el cañón, me he vuelto blando. Se equivoca. La compasión con los inocentes y la furia contra los culpables pueden vivir en el mismo corazón». Villa comenzó a dar órdenes con la precisión de un general experimentado. «Urbina, quiero que tomes 50 hombres y rodees el fuerte por el norte. Contreras, tú haces lo mismo por el sur. Fierro, tú vienes conmigo por el frente.
¿Cuántos hombres llevamos, jefe? Todos los que tengamos. Esto no va a ser una escaramuza, muchachos. Esto va a ser una guerra. ¿Crees que Villa debería arriesgar a todos sus hombres para salvar a los prisioneros? ¿O debería buscar otra estrategia? Coméntalo aquí abajo. Esa noche, mientras Villa y sus hombres se preparaban para partir, una figura inesperada llegó al campamento. Era una mujer joven, de unos 25 años, con el cabello negro recogido en una trenza y los ojos brillantes de determinación. Montaba como un hombre y llevaba un rifle al hombro. «¿Quién anda ahí?», gritó el centinela. «Soy Adelita Morales», respondió la mujer. «Vengo a hablar con el general Villa». Villa salió de su tienda al escuchar el nombre. Adelita Morales era una leyenda en sí misma, una revolucionaria que había peleado junto a Zapata en el sur antes de venir al norte. «Adelita», dijo Villa acercándose, «¿qué te trae por estos rumbos?» «La misma noticia que usted ya recibió, general. Lo de San Isidro». Villa frunció el ceño. «¿Conocías a alguien en el pueblo?» «Mi hermana vivía ahí, con sus 3 hijos». Villa sintió un peso en el estómago. Sabía lo que eso significaba. «Adelita, yo...» «Están entre los prisioneros», interrumpió ella. «Y vengo a pedirle que me deje acompañarlo. Es muy peligroso. Blanquet no va a tener piedad con nadie». Adelita sonrió, pero era una sonrisa fría como el acero. «General, he matado a más federales que años tengo. No vengo a pedirle protección. Vengo a ofrecerle mi rifle». Villa la estudió durante un momento. Había oído hablar de esta mujer, de su puntería legendaria, de su valor en combate. «¿Sabes lo que estamos planeando? Un ataque frontal al fuerte San Carlos. Una misión suicida», dirían algunos. «¿Y tú qué dices?» «Digo que a veces las misiones suicidas son las únicas que valen la pena». Villa asintió lentamente. «Órale pues. Bienvenida a la fiesta, Adelita». Al amanecer, la columna de Villa se puso en marcha. Eran 200 hombres y una mujer, todos montados en los mejores caballos, todos armados hasta los dientes. Era una fuerza impresionante, pero Villa sabía que no sería suficiente para tomar el fuerte por asalto. Necesitaba algo más que fuerza bruta. Necesitaba astucia. Mientras cabalgaban por el desierto, Villa llamó a Adelita para que cabalgara junto a él. «Dime, Adelita, ¿conoces el fuerte San Carlos?» «Como la palma de mi mano, general. Estuve ahí hace 2 años, cuando todavía era revolucionaria zapatista». «¿Cuáles son sus puntos débiles?» Adelita sonrió. «Tiene uno muy grande, el orgullo de su comandante». Villa la miró con curiosidad. «Explícame». «Blanquet es un hombre vanidoso. Le gusta presumir. Le gusta que lo vean como un gran estratega. Si usted lo reta a un duelo personal, no va a poder resistir la tentación». «¿Un duelo? ¿Estás loca?» «Piénselo, general. Blanquet tiene 100 hombres en una fortaleza. Usted tiene 200 en campo abierto. En una batalla convencional, él tiene todas las ventajas. Pero en un duelo...» Villa comenzó a entender. «En un duelo, solo importa quién es mejor hombre». «Exacto. Y todos sabemos quién es mejor hombre entre usted y Blanquet». Villa se quedó pensativo. Era una idea loca, pero tenía cierta lógica. Blanquet era conocido por su arrogancia, y la oportunidad de matar personalmente a Villa podría ser demasiado tentadora para resistirla. «¿Y si pierdo?» «Entonces sus hombres atacan el fuerte y lo toman por asalto». «Pero usted no va a perder, general». «¿Cómo puedes estar tan segura?» Adelita lo miró directamente a los ojos. «Porque usted pelea por algo más grande que él. Él pelea por dinero y poder. Usted pelea por justicia». Esa tarde, cuando llegaron a las cercanías del fuerte San Carlos, Villa pudo ver la magnitud del desafío que enfrentaban. La fortaleza era una construcción colonial sólida, con muros altos y gruesos, torres de vigilancia en las esquinas y una sola entrada bien defendida. Pero lo que más le dolió ver fueron las jaulas de madera que habían construido en el patio central. Ahí, bajo el sol implacable del desierto, estaban los prisioneros de San Isidro. Mujeres, niños, ancianos, todos hacinados como animales. «Hijos de la chingada», murmuró Fierro. «Esto es peor de lo que pensaba». Villa sacó sus binoculares y estudió la fortaleza. En las murallas podía ver a los soldados federales,
y en la torre principal ondeaba una bandera blanca con un mensaje escrito en letras rojas. «Villa, ven por ellos si te atreves». «Órale», dijo Villa. «Parece que Blanquet quiere jugar». Se volvió hacia sus hombres. «Muchachos, vamos a darle a este cabrón exactamente lo que está pidiendo». Villa espoleó su caballo y se dirigió hacia el fuerte, solo, con una bandera blanca atada a su rifle. Era una imagen impresionante. El centauro del norte cabalgando hacia la fortaleza enemiga como un caballero medieval. Cuando llegó al alcance de voz, se detuvo y gritó: «Blanquet, soy Francisco Villa. ¡Sal a hablar conmigo!». Hubo un momento de silencio. Luego apareció una figura en las murallas. Era un hombre corpulento, con uniforme impecable y bigote encerado. «¡Villa!», gritó Blanquet. «¡Por fin vienes a buscar a tus amiguitos! Vengo a hacer un trato contigo». Blanquet se echó a reír. «¿Un trato? Tú no estás en posición de hacer tratos, bandido». Villa sonrió. «¿No? ¿Estás seguro?». Hizo una seña con la mano, y de repente, en todas las colinas que rodeaban el fuerte, aparecieron los hombres de Villa. 200 rifles apuntando hacia la fortaleza. «Como puedes ver, general, no vine solo». Blanquet miró a su alrededor, calculando rápidamente las fuerzas. Tenía 100 hombres en una posición defensiva fuerte, pero Villa tenía el doble y lo rodeaba completamente. «¿Qué propones?», gritó. «Un duelo, tú y yo, mano a mano. Si ganas, me rindo y mis hombres se van. Si gano yo, liberas a los prisioneros». Hubo un murmullo entre los soldados federales en las murallas. La propuesta era audaz, inesperada. Blanquet sintió que todos los ojos estaban puestos en él. Sus soldados, los prisioneros, los hombres de Villa. No podía rechazar el desafío sin quedar como un cobarde. «¿Qué clase de duelo?», gritó. «El que tú quieras. Pistolas, rifles, sables o a puño limpio». Blanquet sonrió. Era un excelente tirador. Había ganado varios concursos de tiro en la academia militar. «Pistolas. A 20 pasos. Órale. Acepto». Villa desmontó de su caballo y comenzó a caminar hacia la entrada del fuerte. Blanquet bajó de las murallas y salió a encontrarlo en el espacio abierto entre la fortaleza y las posiciones de Villa. Los dos hombres se encontraron en el centro del campo, bajo el sol del atardecer. Villa era más alto y delgado, Blanquet más corpulento y fornido. Pero había algo en los ojos de Villa, una calma mortal, que hizo que Blanquet sintiera un escalofrío. ¿Qué opinas de esta estrategia de Villa? ¿Crees que el duelo es la mejor forma de resolver la situación? Dale like aquí abajo y suscríbete para más historias épicas del Centauro del Norte. «Bueno, Villa», dijo Blanquet, «aquí estamos. Espero que hayas hecho las paces con Dios». «Ya las hice hace mucho tiempo, general». «¿Y usted?». Blanquet desenfundó su pistola, una Colt 45 con cachas de nácar. «Esta pistola ha matado a más de 50 revolucionarios». Villa desenfundó la suya, una pistola más sencilla pero bien cuidada. «Esta ha matado a más de 100 federales. Pero no es la pistola la que mata, general. Es el hombre que la empuña». Se colocaron espalda, con las pistolas apuntando hacia el suelo. «¡20 pasos!», gritó Fierro desde las colinas. Al llegar a 20, se voltean y disparan. Villa y Blanquet comenzaron a caminar, contando en voz alta. 1, 2, 3. Con cada paso, la tensión crecía. En las murallas del fuerte, los soldados federales contenían la respiración. En las colinas, los dorados apretaban sus rifles. En las jaulas, los prisioneros rezaban en silencio. 10, 11, 12. Villa caminaba con paso firme, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en los niños en las jaulas, en las madres que lloraban por sus hijos, en la hermana de Adelita. 17, 18, 19, 20. Los dos hombres se voltearon al mismo tiempo. Blanquet disparó primero, pero la prisa lo traicionó. Su bala pasó rozando la oreja de Villa. Villa tomó su tiempo, apuntó cuidadosamente y disparó. La bala de Villa le dio a Blanquet en el pecho, justo en el corazón. El general federal se tambaleó, miró hacia abajo viendo la mancha roja que se extendía por su uniforme y cayó de espaldas. Un silencio absoluto cayó sobre el campo de batalla. Luego,
Desde las colinas, se escuchó el grito de victoria de los dorados. Villa se acercó al cuerpo de Blanquet y se arrodilló junto a él. El general aún respiraba, pero débilmente. «¿Por qué?», murmuró Blanquet. «¿Por qué peleas?». Villa lo miró a los ojos. «Por ellos», dijo señalando hacia las jaulas. «Por todos los que no tienen voz». Blanquet cerró los ojos y murió. Villa se puso de pie y se dirigió hacia los soldados federales que habían salido del fuerte con las manos en alto. «¡Soldados!», les gritó. «Su comandante está muerto. Pero ustedes no tienen por qué morir con él. Liberen a los prisioneros y pueden irse en paz». El teniente que había quedado al mando miró el cuerpo de Blanquet, luego a Villa, luego a sus propios hombres. «¡Abran las jaulas!», ordenó. «Liberen a los prisioneros». Lo que siguió fue una escena de júbilo y lágrimas. Las familias se reunían, los niños corrían hacia sus madres, los ancianos lloraban de alivio. Adelita encontró a su hermana y a sus sobrinos entre los liberados. El reencuentro fue emotivo, lleno de abrazos y lágrimas de alegría. «Gracias, general», le dijo a Villa. «No sé cómo pagarle. No me debe nada, Adelita. Solo cuide bien a su familia». Villa se dirigió a los soldados federales, que esperaban nerviosos su destino. «Muchachos, ustedes siguieron órdenes de un hombre cruel, pero ahora ese hombre está muerto, y ustedes tienen la oportunidad de elegir su propio camino». Les ofreció la misma opción que había dado a los hombres de Moreno, irse en paz o unirse a su causa. La mayoría eligió irse, pero algunos, impresionados por la nobleza de Villa, decidieron quedarse y unirse a la División del Norte. Esa noche, Villa y sus hombres acamparon cerca del fuerte. Habían convertido la fortaleza en un hospital improvisado para atender a los prisioneros que habían sido maltratados. Villa estaba sentado junto a una fogata, contemplando las estrellas, cuando Adelita se acercó. «General, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro». «¿No tuvo miedo durante el duelo?». Villa sonrió. «Claro que tuve miedo. Solo un loco no tendría miedo». «Entonces, ¿por qué lo hizo?». Villa miró hacia donde estaban las familias reunidas, los niños jugando, las madres cantando canciones de cuna. «Porque hay cosas más importantes que el miedo, Adelita. Hay cosas por las que vale la pena arriesgar la vida». «¿Cómo qué?». «Como la justicia, como la libertad, como la posibilidad de que estos niños crezcan en un mundo mejor que el nuestro». Adelita asintió, entendiendo. «¿Sabe qué, general? Creo que voy a quedarme con ustedes un tiempo». «¿Estás segura?». «La vida de revolucionario no es fácil». «Estoy segura. Mi hermana y mis sobrinos están a salvo, pero hay muchas otras familias que necesitan protección». Villa le extendió la mano. «Bienvenida oficialmente a la División del Norte, Adelita». Los días siguientes trajeron noticias de todo México. La historia del duelo entre Villa y Blanquet se extendió como pólvora, pero también lo hizo la historia de cómo Villa había liberado a los prisioneros y perdonado a los soldados federales. En los cuarteles del gobierno, algunos oficiales comenzaron a cuestionar si realmente estaban peleando por la causa correcta. En los pueblos, la gente cantaba corridos sobre el valor de Villa y la crueldad de Blanquet. Pero Villa sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Blanquet había sido solo uno de muchos generales federales, y su muerte probablemente traería represalias. Una mañana, mientras revisaba informes de sus espías, llegó un mensajero con noticias que confirmarían sus temores. «Jefe», dijo el mensajero, «el gobierno está enviando una expedición punitiva, 5,000 hombres, comandados por el general Pershing». Villa levantó la vista, intrigado. «¿Pershing? ¿El gringo?». «Sí, jefe. Dicen que vienen a capturarlo vivo o muerto». Villa se echó a reír. «Órale, pues. Parece que ya no solo tengo que pelear contra mexicanos, ahora también contra gringos». Se volvió hacia Fierro. «¿Qué opinas, Rodolfo?». «Opino que 5,000 hombres son muchos hombres, jefe». «Sí, pero también opino que 5,000 hombres en territorio que no conocen son 5,000 blancos fáciles». Villa se puso de pie y caminó hacia la entrada de su tienda. Afuera, el campamento bullía de actividad. Sus hombres limpiaban sus armas, las mujeres preparaban comida, los niños jugaban entre las tiendas.
Era una escena de vida normal en medio de la guerra, y Villa se dio cuenta de que eso era exactamente por lo que peleaba, por el derecho de la gente sencilla a vivir en paz. «Muchachos», les dijo a sus lugartenientes, «parece que vamos a tener visitas muy importantes». Fierro sonrió. «¿Qué hacemos, jefe?» «Lo que siempre hacemos, Rodolfo. Les damos la bienvenida que se merecen». Y mientras Villa y sus hombres se preparaban para enfrentar la expedición punitiva más grande que jamás se había enviado contra ellos, en algún lugar de Michoacán, el ex capitán Moreno leía en el periódico la noticia del duelo entre Villa y Blanquet. Sonrió, recordando el día en que Villa lo había perdonado en el Cañón del Diablo, y murmuró una oración por el hombre que le había enseñado que la verdadera fuerza no siempre viene del cañón de una pistola. La leyenda del Centauro del Norte seguía creciendo, alimentada no solo por sus victorias militares, sino por su capacidad de convertir enemigos en aliados, de encontrar la humanidad incluso en medio de la guerra más brutal. Pero los desafíos más grandes aún estaban por venir. El amanecer del 9 de marzo de 1916 pintó el cielo de Chihuahua con tonos rojos que parecían presagiar sangre. Villa despertó en su tienda con esa sensación extraña que solo tienen los hombres que han vivido demasiadas batallas, la certeza de que algo grande estaba por suceder. Hacía una semana que había llegado la noticia de la expedición punitiva del general Pershing. 5.000 soldados americanos habían cruzado la frontera con órdenes específicas: capturar a Francisco Villa, vivo o muerto. Era la primera invasión extranjera a territorio mexicano en décadas, y había encendido los ánimos de todo el país. Villa se vistió lentamente, pensando en la ironía de la situación. Hacía apenas unos meses había estado peleando contra federales mexicanos, y ahora tendría que pelear contra gringos. La revolución había tomado un giro que nadie había previsto. Salió de su tienda, y encontró a Fierro esperándolo con una taza de café humeante y una expresión sombría. «Buenos días, jefe». «¿Cómo durmió?» «Como un bebé, Rodolfo. ¿Qué noticias tenemos?» «Los gringos están a 2 días de marcha. Vienen en 3 columnas con artillería pesada y hasta aeroplanos». Villa silbó suavemente. «Órale, sí que quieren impresionar». «¿Y nuestros espías?» «Reportan que Pershing es un militar experimentado. Peleó contra los apaches, contra los filipinos. No es como Blanquet o Moreno». Villa tomó un sorbo de café y miró hacia las montañas que rodeaban el valle. «¿Sabes qué, Rodolfo? Tal vez sea hora de enseñarles a estos gringos que México no es Filipinas y que los mexicanos no somos apaches». Durante los siguientes 2 días, Villa desplegó a sus hombres por toda la región con una precisión que habría envidiado cualquier general de academia. No iba a enfrentar a los americanos en una batalla convencional. Eso sería suicidio. En cambio, iba a usar las tácticas que mejor conocía: la guerra de guerrillas. Adelita había demostrado ser una adición valiosa a su Estado Mayor. Su experiencia con Zapata en el sur le había enseñado técnicas de combate irregular que complementaban perfectamente el estilo de Villa. «General», le dijo mientras estudiaban un mapa, «los gringos van a esperar que los ataquemos de frente. Es lo que harían ellos. ¿Y qué propones? Que los dejemos entrar bien adentro del territorio, que se sientan confiados, y después los cortemos en pedazos pequeños». Villa sonrió. La mujer pensaba como él. «¿Tienes algo específico en mente?» Adelita señaló un punto en el mapa. «El cañón de Santa Clara. Es estrecho, con muchas cuevas y senderos ocultos. Si logramos atraerlos ahí, sería como pescar en una tinaja», completó Villa. El plan era audaz pero factible. Villa dividiría sus fuerzas en grupos pequeños que hostigarían a los americanos constantemente, manteniéndolos en movimiento, cansándolos, hasta llevarlos al lugar perfecto para la emboscada final. ¿Qué opinas de esta táctica de Villa? ¿Crees que la guerra de guerrillas es la mejor estrategia contra un ejército superior en número y armamento? Coméntalo aquí abajo. El primer contacto con las fuerzas de Pershing ocurrió al 3er día. Un grupo de exploradores americanos se topó con una patrulla de dorados cerca del pueblo de Guerrero. El enfrentamiento fue breve pero intenso, y cuando el humo se desvaneció, 5 soldados americanos yacían muertos, y los dorados habían desaparecido como fantasmas en el desierto.
Pershing recibió el reporte en su campamento base con el ceño fruncido. Era un hombre alto y delgado, con bigote gris y ojos de acero que habían visto demasiadas guerras. Sabía que Villa no iba a ser un enemigo fácil. ¿Cuántos eran?, preguntó a su oficial de inteligencia. No más de 10, general. Pero pelearon como demonios. ¿Y desaparecieron completamente? Sí, señor. Como si se los hubiera tragado la tierra. Pershing estudió el mapa extendido sobre su mesa de campaña. Había peleado contra guerrilleros antes. Sabía lo frustrante que podía ser ese tipo de guerra. Villa nos está probando, murmuró. Quiere ver cómo reaccionamos. ¿Qué ordena, general? Que doblen las patrullas. Y que los hombres mantengan los ojos bien abiertos. Este no va a ser un paseo por el parque. Durante las siguientes 2 semanas, Villa y sus hombres ejecutaron una campaña de hostigamiento perfecta. Atacaban por la noche y desaparecían antes del amanecer. Cortaban las líneas de suministro, envenenaban pozos de agua, tendían emboscadas en los senderos más transitados. Los soldados americanos, acostumbrados a la guerra convencional, se frustraban cada vez más. Perseguían sombras, peleaban contra fantasmas, perdían hombres sin siquiera ver claramente a sus enemigos. Pero Villa sabía que no podía mantener esa táctica indefinidamente. Sus hombres también se estaban cansando, y los suministros comenzaban a escasear. Era hora de la jugada final. Una noche, Villa reunió a todos sus comandantes en una cueva escondida en las montañas. La luz de las antorchas proyectaba sombras danzantes en las paredes rocosas, mientras el centauro del norte explicaba su plan. «Muchachos, hemos estado jugando con estos gringos durante 2 semanas. Ahora es hora de terminar el juego». Desplegó un mapa detallado del cañón de Santa Clara. Mañana, Fierro va a atacar su campamento principal con 50 hombres. Va a hacer mucho ruido, va a matar a algunos y después se va a retirar hacia el cañón. ¿Y después, jefe?, preguntó Fierro. Después Pershing va a hacer exactamente lo que esperamos. Va a perseguirte con la mayoría de sus fuerzas. Y cuando estén bien adentro del cañón, Villa sonrió. Y esa sonrisa hizo que todos sus hombres sintieran un escalofrío de anticipación. Los vamos a recibir como se debe. El ataque de Fierro al campamento americano fue un modelo de precisión y audacia. Sus hombres aparecieron de la nada en la madrugada. Sembraron el caos durante 20 minutos. Y desaparecieron dejando tras de sí una docena de muertos y heridos. Pershing, despertado por el sonido de los disparos, salió de su tienda a tiempo de ver las últimas sombras de los atacantes alejándose hacia el sur. «¡Tras ellos!», gritó. «Esta vez no se nos escapan». Era exactamente la reacción que Villa había previsto. Pershing, frustrado por semanas de ataques sin respuesta, vio la oportunidad de enfrentar finalmente a Villa en una batalla decisiva. 3 horas después, una columna de 800 soldados americanos se internaba en el cañón de Santa Clara, persiguiendo a los hombres de Fierro, que se retiraban ordenadamente, siempre manteniéndose a la vista, pero fuera del alcance. Villa observaba desde una posición elevada, con binoculares, mientras sus enemigos caían en la trampa. Era una sensación extraña, casi melancólica. Estos soldados americanos no eran diferentes de los